equilibrio en un punto en el interior de nuestra barra en torsión uniforme. Entonces acá vemos, ya corregí este gráfico, las tensiones que están marcadas en azul son las que están en las caras donde las coordenadas X, Y y Z son las menores, y las incrementadas son las tensiones que están marcadas acá en rojo. Ya sufren el incremento, que es el diferencial de la fuerza que generan las tensiones azules, ¿no? Entonces vamos a comenzar haciendo la suma de fuerzas en la dirección X. En la dirección X yo tengo esta tensión en rojo que aporta este incremento, que es la derivada, esta de acá, de tau XY respecto a X, perdón, esta en X es esta de acá y esta de acá también, ¿sí? Esta con esta es la derivada de tau XY, vamos a marcar con un lapicito. Bien, aquí estaría la que no está incrementada y pasa a la cara superior con la variación en la coordenada Y a esta otra que tiene este valor, el incremento. Sería el valor de la anterior más este incremento. Ya coloqué el incremento solamente. Entonces, aquí tenemos la derivada de tau XY respecto a Y por dx de Z de Y, ¿no? Esta es la tensión, la fuerza en X que produce esta componente de tensión. Fíjense, acá lo tengo eso. La derivada de tau XY respecto a Y por dx de Z de Y. Más, ahora veamos, esta otra de acá, estamos hablando de la tensión que está en esta cara, del fondo, que está de aquí, en azul, que al variar la coordenada en Z, al variar la coordenada en Z, pasamos a esta otra cara, donde tenemos la correspondiente tensión en rojo, cuyo valor es este de acá. El incremento, ¿no? El incremento respecto al anterior es la derivada de tau XZ respecto a Z por dx de Y de Z. Entonces se suma eso al valor anterior, ese incremento, y tenemos acá derivada de tau XZ respecto a Z por dx de Z. Y ya no hay más fuerza en la dirección X. Ya usamos la dirección Y, las caras perpendiculares a la dirección Y y también las caras perpendiculares a la dirección Z, que generaban fuerzas en la dirección X. Entonces no hay más fuerza en la dirección X, esto tiene que ser igual a 0, y podemos simplificar acá el factor común de X de Y de Z, que es el volumen del elemento. De modo que nos queda esa primera ecuación como derivada de tau XY respecto a Y, más derivada de tau XZ respecto a Z igual a 0. Bien, ahora vamos a sumar fuerza en la dirección Y. Bueno, en la dirección Y tenemos tensiones que producen fuerza que están en esta cara y en esta otra. Si vemos esta de acá, sería la tau XY, que daría una fuerza multiplicando la tau XY por el área donde actúa, que es dz por dy. Y al pasar a la otra cara, se incrementa su valor, y el incremento es la derivada de tau XY respecto a la coordenada X, que es lo que varía para cambiar de esta cara a la otra, por el dx de Y de Z, el volumen del elemento, ¿no? Entonces, la diferencia entre esas dos tensiones es este valor, que está en el sentido positivo de las Y. Entonces vamos y lo sumamos. Y no hay más tensiones que produzcan componentes de fuerza en Y, ¿no? Entonces tenemos acá la derivada de tau XY respecto a X por dx de Y de Z igual a 0. Como el volumen del elemento no es 0, entonces tiene que ser la derivada de tau XY respecto a X, que debe ser igual a 0. Esa sería la segunda ecuación de equilibrio, que corresponde a la sumatoria de fuerzas Y igual a 0. Finalmente, vamos a sumar fuerza en la dirección Z. En la dirección Z. En la dirección Z tenemos en esta cara esta
tensión que sería tau xz. Genera fuerza al multiplicarse por el área donde actúa, que es dy dz. Y al pasar a la cara siguiente en la dirección x, incrementándose en diferencial x, la variable x, tenemos este valor de tensión incrementada, ¿no? Y el incremento, déjenme ver, es la derivada de tau xz respecto a la coordenada x por dx de y de z, ¿no? No hay más fuerzas o no hay más tensiones que produzcan fuerza en la dirección z, entonces este incremento es lo único que se produce en la dirección z, ¿no? Entonces nos queda derivada tau xz respecto a x por dx de y de z igual a 0. Como el volumen del elemento no es 0, entonces debe ser derivada de tau xz respecto a x igual a 0. Ahora, si nosotros observamos tau xz y tau xy, aquí están esas tensiones. Fíjense, tau xy no varía con x. Tau xy no varía con x. Entonces, cuando derivamos respecto a x, esto da 0. Y por lo tanto, aquí yo tengo una identidad simplemente. 0 idéntico a 0. Entonces, no es una ecuación, en realidad esto es solo una identidad. Veamos ahora la otra de tau xz, suma de fuerza en dirección z, que nos dice que derivada de tau xz respecto a x es igual a 0. Entonces veamos tau xz. Tau xz no varía tampoco con x. Entonces cuando yo derivo tau xz respecto a x me da 0. Entonces tengo acá otra identidad, no una ecuación, sino otra identidad. 0 idéntico a 0. De modo que solo nos queda una ecuación realmente, que es la primera. Esta acá, la única ecuación que sobrevive como ecuación y no como identidad. Entonces, aquí tendríamos nosotros la única ecuación de equilibrio que nos va a permitir resolver nuestro problema. Entonces, sobre esta ecuación de equilibrio vamos a meter las expresiones de tau xy y de tau xz que tenemos arriba descritas, ¿no? Y entonces nos va a quedar así. G θ' por la derivada segunda de la función de Alaveo de Saint-Venant. Aquí está. G θ', que es factor común acá, ¿no? Ajá. Estamos derivando tau xy respecto a y. Entonces nos va a quedar G θ' por la derivada segunda de la función de Alaveo de Saint-Venant respecto a y dos veces, menos 0, ¿no? Es lo que está escribiéndose acá. G θ' por la derivada segunda de la función de Alaveo respecto a y dos veces. Más ahora la otra es la derivada de tau xz respecto a z. Aquí tenemos tau xz, la derivamos respecto a z y nos va a quedar G θ' por la derivada de la función de Alaveo respecto a z dos veces, derivada segunda, ¿no? Respecto a z dos veces más 0. Entonces ahí es que se factoriza el G θ' y queda G θ' que multiplica la derivada segunda de la función de Alaveo respecto a y dos veces, más derivada segunda de la función de Alaveo respecto a z dos veces igual a 0. Como estamos igualando a 0 y G θ' no es 0, podemos cancelar y entonces nos queda la derivada segunda de la función de Alaveo respecto a y dos veces más la derivada segunda de la función de Alaveo respecto a z dos veces igual a 0. Esta es la llamada ecuación de Laplace, una ecuación conocida porque modela varios problemas de ingeniería, entre ellos el de torsión uniforme, ¿no? Entonces esta es la ecuación que nosotros debemos resolver para obtener nuestra función de Alaveo. Entonces ya no es tan simple encontrar la inercia torsión, porque para encontrar la inercia torsión yo debo conocer esta función de Alaveo. Y para conocer esta función de Alaveo, en nuestra sección transversal, yo debo resolver la integral, esta que es una integral en derivadas parciales de segundo orden, ¿no? Nuestra ecuación de Laplace. Bien, pero esta ecuación requiere de condiciones de contorno. Entonces vamos a hablar
el contorno de la barra, que sería, por un lado, la superficie lateral, que como estamos hablando de una sección, porque lo que sucede en una sección sucede en todas las otras, ya que el torsor es constante. Entonces, el contorno lateral se convierte simplemente en el contorno de la sección que estamos analizando. Entonces, en el contorno de nuestra sección, tomamos acá un punto de ese contorno y marcamos la dirección normal al contorno, saliendo del cuerpo de la barra, cuyas componentes son NY en Y y NZ en Z. Aquí está el ángulo alfa que hace N con el eje X, perdón, con el eje Y. En este caso, nuestro sistema de referencia lo tenemos así. Tenemos Y, Z. Entonces, eso sería aquí Y Z. Así estaría nuestro sistema de referencia, ¿no? Entonces, el ángulo alfa es positivo, medido de Y, en el sentido de Y para Z. Entonces, este ángulo es positivo. El que hace N con el eje Y de nuestro sistema de referencia en la sección transversal. Bien, la condición es que en el contorno lateral, la fuerza superficial impuesta, la rayita arriba sobre la fuerza superficial indica que es una fuerza superficial impuesta, o sea, como carga, tiene que ser cero, porque la única carga está en la sección transversal y son tensiones cortantes tau XY y tau XZ, ¿no? Bien. Entonces, esa condición de que la fuerza superficial TDN sea igual a cero, la escribimos acá. Sabemos nosotros que TDN es igual a T por N, ¿no? T por N. Entonces, esta TDN va a ser igual a la matriz de tensiones. Como no hay tensión normal, aquí es cero. Luego tenemos tau XY. Luego tenemos tau XZ, ¿no? Luego tenemos acá tau XY. Por simetría de la matriz de tensión, aquí es tau XZ. Cero tensión normal. Tau X. Tau YZ es cero. Tau ZY es cero. Y sigma Z es cero, ¿no? Esa es la matriz de tensiones y la N que tiene componentes solo en Y y en Z. Entonces en X su componente es cero, en X es, perdón, en Y, NY, y en Z es NZ, ¿no? Entonces el producto, este producto me va a dar lo siguiente. Fila por columna, 0, me quedaría tau XY por NY, tau XY por NY, más tau XZ por NZ. Ese sería la primer componente de nuestra fuerza superficial, ¿no? Luego la segunda fila por la columna da 0 más 0 más 0, 0. Y la tercer componente sería tau XZ por 0, 0, más 0 por NY, más 0 por NZ, 0 también. Y como esto tiene que ser igual a 0, entonces, o sea, vector nulo, ¿no? Porque la fuerza superficial es vector nulo. Entonces, esto acá tiene que ser igual a 0. Y es lo que hemos escrito aquí. La componente de nuestra tensión normal al contorno, que resulta ser esta de acá, tau XY por NY más tau XZ por NZ, tiene que ser igual a 0. Bien, esa es la condición de contorno. Entonces vamos a introducir las expresiones de tau XY y de tau XZ en términos de la función de Alaveo. Entonces
tau xy es igual a esto, y tau xz es igual a esto, ¿no? Y nos queda entonces multiplicado por g θ', obviamente, cada uno, ¿no? Entonces nos queda, cancelando el g θ', derivada de la función de Alaveo respecto a y menos z por ny, más derivada de la función de Alaveo respecto a z más y por nz, ¿no? Y menos z por ny. Esa sería la expresión que queda, cancelando el g θ'. Entonces veamos. Organizando esto después de cancelar el g θ', voy a tener ny por la derivada parcial de la función de Alaveo respecto a y, más nz por la derivada de la función de Alaveo respecto a z. Ese producto lo estoy desarrollando acá, en cada uno de los paréntesis, y estoy dejando en el lado izquierdo de mi expresión estas derivadas de la función de Alaveo multiplicadas por las correspondientes componentes de n. Y el resto lo paso al otro lado. Entonces, menos z por ny pasa a ser z positivo por ny. Y más y por nz pasa al otro lado como menos y por nz. Y entonces tenemos acá una interpretación para esto. ¿Alguien se recuerda de cálculo 2 qué representa la derivada de la función phi esa de Alaveo respecto a y por ny más la derivada de la función phi respecto a z por nz? ¿Alguien sabe? Esto es la derivada direccional. Esta es la derivada de la función en la dirección de la n en el contorno. Vamos a aclarar esto un poquito en la pizarra, hidros, y es que no nos da problemas. Déjenme ver un segundo. Bien, veamos nuestra pizarra de elasticidad. Vamos a abrirnos paso acá. Bien, entonces, veamos, tenemos nosotros una sección de forma cualquiera, sección transversal, ¿no?, de nuestra barra. Pero vamos a hacer lo siguiente, la voy a mostrar la sección transversal como un dominio en 3 dimensiones, porque en realidad esto es tridimensional. Vamos a plantear nuestro sistema de referencia, donde X va a estar en la dirección vertical ahora. Luego tendremos aquí en el plano YZ la sección transversal. La sección transversal. Esa es la sección transversal de la barra. Entonces aquí tendríamos nosotros los ejes X, Y y Z. X, Y, Z. Bien. Nuestra función varía con Y y Z, ¿no? Entonces la función de Alaveo, fíjense, esta es la sección transversal de la barra. La barra estaría así, ¿no?, orientada con su eje hacia arriba. El eje. Bien. Entonces esta sección descansa
en el plano YZ. Bien, vamos a cambiar de color. Entonces acá nosotros vamos a tener la función. Vamos a graficar la función phi en la que se transforma esta superficie plana, que es la sección transversal. Digamos que se transforma de esta manera. Esa es la superficie en la que se transforma la sección que era plana, ¿no? Esta es nuestra phi de YZ, que es la función que queremos evaluar. Bien. Entonces, vamos a tener acá un punto del contorno aquí, un punto de contorno acá, arriba. Entonces, fíjense ustedes, aquí tengo en el plano contenido, en el plano YZ de la sección transversal, la dirección N perpendicular al contorno, ¿no? Bien, cuando estoy en este punto, llamémoslo punto P del contorno, yo quiero evaluar cómo esa función está variando. Entonces voy a marcar la imagen de P por phi. Vamos a la superficie, entonces, digamos que esté aquí, sobre la superficie. Esa es la imagen de P por la función phi. Está sobre la superficie. Entonces yo quiero saber cómo cambia mi superficie en torno de este punto en el dominio, que es P. Lo primero que tengo que imaginar es, pues, obviamente, como la superficie, o el dominio primero, antes que la superficie, el dominio, que es la sección transversal, es bidimensional. Entonces yo tengo que indicar en qué dirección. Fíjense, si yo indico la dirección Y, entonces sería la variación, la derivada de la función phi respecto a Y. Si indico la dirección Z, entonces la variación en torno a P sería la derivada de la función phi respecto a Z, o sea, las derivadas parciales. Las derivadas parciales son casos particulares de una derivada direccional, cuando uno elige como direcciones la de los ejes correspondientes, ¿no? Y ahí Z acá. Pero esa no necesita ser una elección obligatoria. Nosotros podemos movilizarnos en este dominio en cualquier dirección como N, por ejemplo. Entonces vamos a marcar acá esta dirección N, ¿no? Ahí está la dirección N. Entonces a partir de P yo quiero moverme en torno de N y ver cómo está la variación. Entonces obviamente esa variación va a ser la derivada de la función phi respecto a N. Es la derivada direccional, ¿no? Entonces vamos a completar este gráfico. Estamos. Bien. Vamos a tomar un plano que corte a nuestra superficie según la dirección N. Este es un plano que obviamente contiene al punto la imagen de P, ¿no? Por phi. Entonces, en ese plano intersecta la superficie en una curva, ¿no? Intersecta la superficie en una curva, digamos que sea esta la curva. Digamos que sea esta la curva. Entonces aquí ya yo estoy en el caso típico del cálculo 1, digamos. Tengo esta curva que varía ya con una dirección que es n. Entonces phi aquí, la función de alabeo, está variando solo con la coordenada n. Entonces si yo quiero la variación de la función respecto de n, tendría que tomar la derivada de phi respecto de la coordenada n.
Esa sería la derivada de phi respecto a n, ¿no? Bien, pero en realidad, si ustedes ven arriba, phi depende primero de y y z. Para quedar en función de n, yo he tenido que escribir acá y como función de n y z también como función de n. Entonces, cuando yo derivo phi respecto a n, tengo que recordar que las variables iniciales eran y y z, que a su vez son funciones de n, y aplicar entonces la regla de la cadena. Entonces, esto va a ser la derivada parcial de phi respecto a y por la derivada de y respecto de n, más la derivada parcial de phi respecto a z por la derivada de z respecto de n, respecto de n. Bien, entonces ahora tengo que identificar qué cosa es el dy de n y qué cosa es el dz sobre dn. Esto tengo que visualizar ahora. Esto ahí, dy sobre dn y dz sobre dn. Vamos a ver si lo tengo eso acá. Está la gráfica para que podamos ver aquella situación. Este es el punto P del contorno, que en realidad lo podíamos visualizar acá, y un avance de S, ¿no?, sobre el contorno. Bien, entonces acá el ángulo alfa, si lo visualizo en este triángulo, como el arco de S es un arco muy pequeño, entonces se puede despreciar su curvatura, y esto lo vemos como un triángulo rectángulo, donde la hipotenusa tiene longitud de S, y los catetos son de Z, y el valor absoluto de Y, que como dy acá es negativo, es menos de Y, ¿no?, el valor absoluto. ¿Por qué dy es negativo? Fíjense, estamos nosotros avanzando acá en este sentido sobre el contorno. En este sentido estamos avanzando. Entonces, cuando avanzamos de S en ese sentido, dy disminuye, porque hemos dicho que la coordenada Y está así, y la coordenada Z está así. Entonces, al avanzar en este sentido, estamos disminuyendo, estamos avanzando en dy en este sentido, ¿no? Entonces, estamos disminuyendo la coordenada Y, por eso el dy es un decréscimo de la coordenada Y, menos de Y. Y cuando avanzamos en ese sentido de S, avanzamos en dz hacia arriba, ¿no? Entonces, ese dz es positivo, estamos en el sentido correcto, avanzando hacia arriba. Pero como yo quiero visualizar dz y dy como magnitudes de estas longitudes, más bien de estos catetos, entonces los tengo que tomar en valores absolutos. El valor absoluto de y, que es negativo, es menos de y, y el valor absoluto de dz, que es positivo, es solo dz, ¿no? Entonces veamos el coseno de alfa. Segundo. Veamos qué es el coseno de alfa. Coseno de alfa. En este triángulo rectángulo es el cateto adyacente de z sobre ds, ¿no? Y el seno de alfa es igual a menos de y, que es el cateto opuesto al ángulo, sobre ds. Menos de y sobre ds. Bien, pero si nosotros verificamos alfa acá como el ángulo de inclinación de la n, entonces como la n es un vector unitario, el coseno de alfa es ny. Entonces dz de s es ny,
Y el seno de alfa es el valor de nz sobre 1, que es la dirección de n, ¿no? nz, entonces. El seno de alfa es nz. Entonces, directamente tenemos esta relación. dy sobre ds es igual a menos nz y dz sobre ds es igual a ny, ¿no? Ahora, si vemos acá nosotros, perdón, un segundo, es en la dirección de n, yo estaba tomando en la dirección de s, un segundo. Vamos a hacer una observación acá en el gráfico este. Este de acá no sirve, pues tomé la derivada respecto a s y es respecto a n, perdón. Entonces vamos a cambiar esto. Cambiar acá. Bien. En realidad es en la dirección n, no tengo ese gráfico, así que vamos a hacerlo. Tenemos la coordenada y y la coordenada z. Entonces aquí tenemos nuestra parte del contorno y estamos avanzando en la dirección de n, ¿no? En la dirección de n. Entonces, en la dirección de n vamos a avanzar. Y n hace con y el ángulo alfa. De modo que aquí yo tengo ny y nz. Eso es. Ny y nz. Entonces, cuando yo avanzo desde cualquier punto en la dirección de n, vamos a tomar este como el punto P. A partir de ese punto P avanzo en la dirección de n. Entonces tengo acá un diferencial de la coordenada n. Entonces, ese avance en la dirección de n, vamos a mejor más claro. Ese avance en la dirección de n va a producir un avance en la dirección de x y en la dirección de y. Va a producir un dy, perdón, dy y un dz acá. Dz, ¿no? Y resulta que el coseno de ese ángulo alfa, coseno del ángulo alfa es igual a ny, ¿no? A ny. Y ahora, el coseno del ángulo alfa también va a ser igual a dx sobre dn. Esto va a ser igual a dy, perdón, dy sobre dn. Visualizando este pequeño triangulito, ¿no? Donde tenemos acá dy y aquí está el ángulo alfa. Entonces el coseno de alfa es dy sobre dn. Y el seno de alfa que va a ser igual a nz, la componente en z de n, se toma observando este pequeño triángulo con la hipotenusa de n como cateto opuesto sobre hipotenusa, ¿no? Entonces dz sobre dn. Ahí está, dz sobre dn. Entonces, ¿qué es de y sobre dn? Es ny. ¿Qué es de z sobre dn? Es nz. Eso es lo que quería mostrarles. Entonces acá tenemos dy sobre dn es igual a ny
esto resulta ser igual a ny. Y dz sobre dn, dz sobre n es igual a nz. Entonces acá tenemos nosotros que esto de acá es igual a nz. Y entonces está nuestra expresión final, derivada de phi respecto a la dirección n, igual a la derivada de phi respecto a y por ny más la derivada de phi respecto a z por nz. Esa es la fórmula de la derivada direccional. Entonces, si n se toma como y, viene a ser derivada parcial respecto a y. Si n se toma como z, entonces va a ser derivada parcial respecto a z. Pero podemos tomar cualquier dirección en n, como en este caso, ¿no? Acá tendríamos, vamos a borrar esto. Entonces aquí tenemos la derivada direccional de phi respecto a n. Y eso es igual a zny menos ynz. Entonces la condición de contorno es esa derivada direccional respecto a n de la función de la BO, que tiene que ser igual a z por ny menos y por nz. Entonces es una complicada condición de contorno, ¿no? Esta condición de contorno para la función de la BO hace que sea más difícil, un poco difícil encontrar la solución de la ecuación diferencial. Y por otra parte, como la condición de contorno aparece como una derivada, entonces al final vamos a tener que imponer una condición adicional para obtener una única solución, porque aquí quedaría abierta todavía con esa derivada direccional como condición de contorno la función. Habría infinitas funciones que difieren en una constante. Entonces, para obtener una solución única, yo tengo que dar el valor de phi en algún punto del contorno o imponer la condición, no sé si lo puse acá, imponer la condición de que esta de acá, de que el volumen de nuestra función de la BO sea igual a 0. O hacemos eso o imponemos el valor de phi en algún punto en el interior de la sección transversal para ya tener una solución única de la ecuación diferencial. Entonces, hasta ahí ya está el plan bien planteado el problema de Seimenan. Tenemos la condición de contorno, tenemos la ecuación diferencial, aquí estaría escrita la ecuación diferencial, su condición de contorno, y entonces, si ponemos nosotros un punto, en un punto del valor de phi, tendríamos solución única, ¿no? Normalmente nos interesa que ese punto sea el centro de corte, donde la función de la BO debe valer 0. Y ahí, bueno, el tema del centro de corte que interviene acá, centro de fuerza cortante. Bien, ya no nos queda menos de un minuto. Entonces, la próxima clase continuamos con el avance. Denle una mirada que está en la plataforma para ver qué dudas les han quedado